Histeria Colectiva. Esto es Histeria Colectiva, donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos hablando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión. Es el día número no sé qué de la pandemia y seguimos transmitiendo con 100 megabytes de potencia desde el Distrito Federal. Y pues nada, estamos ya listos para poder platicar y llevar todo el terror a sus oídos. Y esta tarde, buenos días, buenas noches, donde sea que estén y lo que sea que estén tomando, pues esperemos que estén bien, en casa, seguros. Y pues nada, voy a dar la bienvenida a esta mesa reñoña que siempre está dispuesta a hablar de lo más espantoso, horroroso, chistoso, macabroso. Saludos a nuestros amigos de Leyendas Legendarias. Y abajo está el buen doctor. ¿Cómo está, doctor? Bien. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí desde la Recámara de las Pesadillas, transmitiendo en vivo y en directo. Pues bueno, pues ya ven, aquí seguimos, aquí seguiremos, no nos rendimos, no nos cansamos, así que pues hay histeria colectiva para rato, espero. Por supuesto que sí. Mientras hay internet y luz, supongo que sí. Y a mi derecha, a su izquierda, Ricardo. Siempre confundes a la gente con eso, güey. Ay, pues yo estoy confundido, perdón. Es el lado contrario al que tú lo veas. Gracias por tu observación. Ricardo Medina. ¡Hola! ¡Qué emoción! Es la segunda vez que estoy aquí. Jiji. Esta es oficialmente la segunda vez que me invitan después de haberme castigado durante quién sabe qué tantos programas. Vino quién sabe qué tanta gente y que hizo un desmadre con mi silla, pero por fin, el retorno del rey. Bueno, eso fue el capítulo anterior, pero y sigo y no me van a quitar. No me mueven. ¿Ya le acomodaste tus hoyitos al sillón? Ya. Excelente. Me parece muy bien. Y pues nada, entonces estamos listísimos para platicar el día de hoy, para abrir inútilmente la caja de Pandora. Doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora hoy? En la caja de Pandora tenemos civilizaciones perdidas. A ver si alguien se acuerda de la referencia. Yo no. Había un programa infantil que se llamaba El Tesoro del Saber y tenían marionetas, y cuando siempre a mitad del programa alguien decía una palabra confusa, aparecía la palabra misteriosa y eran unos guantes negros que sacaban de una caja la frase, ¿no? Entonces la palabra misteriosa de hoy fue redacción. Podemos hacer tributo a eso cuando nos veamos en la caja de Pandora, ¿eh? Podríamos hacer algo aquí. Sí. Me suena vagamente, no sé, no tengo tantos años. Era gracioso. Era como Plaza Sésamo para niños aquí en México. Ya. Sí, tengo un vago recuerdo. Podemos aplicarlo. Bueno, la caja de Pandora. Las civilizaciones perdidas. La idea de las civilizaciones perdidas me parece interesante. Me parece interesante desde el punto de vista de que siempre tenemos una visión romántica de nuestro pasado. Es decir, nuestros orígenes, que los tiempos anteriores fueron mejores, y sobre todo en la época conspiranoide del internet, que existe algo que desconocemos de nuestra propia historia, donde hay algo misterioso en nuestro origen de si venimos de extraterrestres, si no venimos de extraterrestres, si las civilizaciones construyeron sus grandes monumentos que... O sea, creo que eso es importante, ¿no? Que sí entendemos cómo los hacen, pero son tan tremendos, tan maravillosos y tan faraónicos en el término amplio, que les damos este origen también mítico, ¿no? Entonces, uno pensaría que hemos evolucionado en cuanto al pensamiento de
ah, no sé, ya no tenemos como estos panteones monoteístas, pero la verdad es que no, o sea, a pesar de que parezca que hay un avance como eh, enorme en cómo piensa el humano, hay cosas que se quedan, ¿no? Hay cosas que fundamentalmente seguimos haciendo ritualísticamente y de creencias, y digo, me parece que es Grant Morrison que tiene, no, no es cierto. Sí, o este libro de los superdioses. Sí. Donde habla acerca de estas nuevas figuras míticas, ¿no? Los superhéroes y a través de los cómics, como es que hemos reemplazado estos viejos panteones, ¿no? O sea, ya no hablamos de Zeus, pero hablamos, no sé, de Superman. Entonces, las civilizaciones perdidas a mí me parece como esta conceptualización que tenemos de eh, los ideales de nuestros orígenes, ¿no? De nuestro pasado. Sabes que, bueno, a mí este es un tema que me fascina. Creo que de todos los a los que me han invitado es mi favorito. Y creo que algo que lo permite un montón, güey, es que sabemos que mucha información fue destruida o se perdió, o hay como un gran gap ahí de historia que o no fue documentada o se perdió o se destruyó o se quemó. Eso da cabida a que agrandemos a lo mejor algunas cosas o nos imaginemos cómo pudieron haber sido algunos lugares que nos parecen, o bueno, que para la época pudieron haber sido súper avanzados, o cómo eso pudo haber modificado el rumbo de la historia. Y hay muchos casos, y creo que también es un poquito de morbo. No sé, a mí me fascina el tema, ¿eh? Doctor, civilizaciones perdidas. Mira, yo creo que hay un chiste muy bueno en dibujitos en Facebook de que está así un hombre, dos humanos hablando y dicen, nuestros ancestros lo tenían más fácil, ¿no? Y luego venía así gente como de hace 100 años, no, nuestros ancestros lo tenían más fácil. Y así se van retrocediendo hasta las cavernas y luego solo te pasan dinosaurios diciendo y por fin llegan a las amibas, ¿no? Y es una amiba así flotando y dice, ¡Ota, soy la hostia! Yo lo vi mismo, pero con arte, güey. O sea, de que un arquitecto pintando que decía, nunca seré tan bueno como los grandes maestros. Y Picasso diciendo, jamás seré tan bueno como los grandes maestros. Y ¿sí? El Renacimiento y así, hasta las cavernas, pintando monitos y palitos y diciendo, soy la hostia. Bueno, el punto es, pues con lo que quiero abrir, que siempre vamos a tener esa añoranza de tiempos pasados, o sea, siempre vamos a pensar que las mejores películas fueron las de blanco y negro Pedro Infante, que el chocolate sabía mejor cuando éramos niños, que la coca sabía diferente, los frutsis, el bubulubu. Vaya, yo en aquel entonces cuando era niño comía unos panquecitos que se llaman Twinkie y de veras que sabían muy bien, y hace poco los volví a comer y saben horribles, saben a plástico. De nuevo, es esa añoranza de que el pasado siempre es mejor, nos lleva a suponer todos estos mitos de, por ejemplo, de la expulsión del paraíso de Adán y Eva, ¿no? O sea, este es un mito muy antiguo, es más antiguo incluso que lo que la Biblia te plantea. O sea, ya hay versiones de otras culturas previas que hablaban de una expulsión, o sea, de un hombre, una mujer que están en este jardín perfecto, rodeado de maravillas, y hay un error, un pecado, se rompe un tabú y son expulsados del paraíso, ¿no? Entonces, esta noción de dejar atrás algo mejor para encontrar lo que tenemos ahora, se permea, y entonces siempre vas a ver hacia atrás y vas a decir, no, es que a mí me contaron de una civilización que había tiempo atrás, donde las cosas eran mejores, donde todo era diferente, vaya, donde el chocolate siempre era dulce, el Twinkie sabía re bien, y siempre están pasando películas de Pedro Infante en la tele, ¿no? Por decir algo. Entonces, es un poco esta idea, o sea, siempre vamos a querer inventar un lugar donde las cosas son mejores, un poco en esa remembranza del pasado que ya no tenemos, y un poquito queriendo regresar a él, ¿no? Entonces, por eso buscamos tierras idílicas, inventamos civilizaciones. Yo no creo que existan propiamente más que en la imaginación, y en la imaginación son reales, o sea, vaya, no podemos discutir qué tan real es un mito, porque un mito existe, o sea, tiene su propia vida. Quizás no es sólido en el sentido de aquí están las ruinas de Shangri-La o de la Atlántida, pero sí existe en nuestra mente, es real en cierto sentido, ¿no? Vaya, es mi opinión sobre las civilizaciones perdidas.
Sí, y entonces al final generamos estos conceptos, como decían, idílicos y, a ver, también las motivaciones para poder generar como un progreso, pues parten de esas metas inalcanzables, pero particularmente con las civilizaciones perdidas, creo que le damos como un punto de quiebre a la humanidad, ¿no? Mencionabas la Atlántida directamente, ¿no? Y creo que es una de las civilizaciones perdidas más idealizadas de todas en el sentido de eh, que le da su origen a muchas cosas, desde los vampiros de Anne Rice hasta los toltecas en México. Y habla mucho, ¿no? De una cuestión aspiracional que tenemos, sobre todo partiendo de el miedo de hacer o no hacer como civilización, como humanidad. Eh, a mí la Atlántida me encanta, digo, tal vez recuerdan la Atlántida por películas como Atlantis, el Imperio Perdido de Disney. Gran película. No. Es buena, ¿eh? Documental. O sea, Eso fue un documental que sucedió y que luego Disney caricaturizó, güey, pero sí pasó. la verdad es una muy buena película, ¿eh? Considerando las que sacaba Disney en esos días, es de las mejorcitas. Yo ya les había perdido la pista, pero esa la disfruté mucho cuando la vi en cine. Sí, yo la verdad no la alcancé a ver en cine, como que por alguna razón de niño no me llamó, no sé qué habrá estado viendo en ese momento. ¿Por qué te dices lo que sacaba Disney Porque era en ese, en ese tiempo? No recuerdo que estaba sacando Disney en ese tiempo, además de Atlantis, pero Pocahontas y joyas cinematográficas de ese calibre. Sí, o sea, o sea, no es sí, es de la misma fecha. por las que salieron a su alrededor, o sea, fue como de, o sea, como ahorita Onward de Pixar, güey, Ujú. nadie la peló, aunque está buenísima, así como que pasó de noche, güey, pero... Sí, porque además Atlantis sí fue un fracaso de taquilla, entonces tiene sentido lo que me dice. O sea, Y por eso sí, no hicieron secuela, no siguieron la serie, hicieron la o sea, secuela. la neta, si eres fan, por ejemplo, y ves Blancanieves, dices, qué hueva, o Pinocho, es un trip en ácido, pero pues, güey, qué hueva. Pero ves Atlantis y envejece súper bien, pues, es entretenida, es dinámica, los personajes están cool. Sí, Ricardo, para ti envejece bien porque no fuiste niño en 1930, por eso Blancanieves te caga. No, Entonces, esa fascinación que tenemos, y bueno, empecemos por un lado, la Atlántida como leyenda y como mito nace con los diálogos de Platón, en Timeo y Critas hace una mención directa a la Atlántida, y comienza esta fascinación desde los griegos, y existen también estas diferentes teorías, ¿no? Se ve, Atlántida se supone que era una gran isla que existía en el Océano Atlántico, de donde recibe su nombre, y era una ciudad concéntrica. Eran diferentes anillos a través de los cuales se comunicaba desde el centro por diferentes caminos de agua, ¿no? Entonces, un poco si vieron el anime de Attack on Titan, me recordó un poco a eso, como estas murallas concéntricas, y que se supone que un gran cataclismo la castigó por su soberbia. Y de ahí la cultura pop se ha dado grasa durísimo para poder generar una serie de teorías loquísimas alrededor de que era de Atlántida, ¿no? Mencionábamos la película de Disney donde, pues como tenían este gran cristal, pues un gran poder que quisieron utilizar como arma se les volvió en contra y la destruyó, ¿no? Sí. Al final, Como dato interesante, digo, gracias al poder del Google y de Wikipedia, es una época oscura de Disney porque es la época en la que comenzaron a sacar segundas partes de todo. La Dama y el Vagabundo 2, Pocahontas 2. ¡ay, claro! pero solo salieron en DVD, güey. Pero en reconocimiento hay dos buenas películas, tantito antes de Atlantis y tantito después de Atlantis. Una es la del emperador de la Inca, Las locuras del emperador. Las locuras del emperador. Es una joyita también cinematográfica, y Lilo y Stitch, que fue el año siguiente. Güey, ahí estás hablando de magia, estás hablando de cine de oro. O sea, sí es oro molido en lo cómico, pero la verdad creo que Atlantis es buena. Ahí luego sacaron El Planeta del Tesoro, que es la misma idea. La mejor película de caricatura de Disney hasta La Princesa y el Sapo, El Planeta del Tesoro. Y la más subestimada, yo digo. Sí, no manches. Y luego, al mismo tiempo, Pixar estaba estrenando Monsters Inc. Entonces fue esa época en la que los estudios Disney como que ya no tenían tanto vapor y Pixar les comenzó a comer el mandado re bien. Claro. Por eso como que no recordamos que había, ¿no? O sea, como Atlantis, sí, como que se estrenó, ¿verdad?
Y yo la fui a ver al cine porque me apeló la estética. La verdad se veía bonita, la película es muy agradable. Perdón, Fer, te corté completamente el rollo de tu... No, dale. Pero a ver, espérame, el mito de Atlantis parte de un diálogo de Platón, ¿no? O sea, él es el que lo narra la primera vez. Sí, el Timeo y el Critias. Ajá, ¿y él qué dice? ¿Que es una civilización que se condenó por su arrogancia o eso ya luego lo inventamos nosotros? A ver, por aquí tenía la nota, la perdí, pero si no me equivoco, sí se condena como ante los dioses. Ya sabes que es como los dioses. No, es que, mira, la gasolina en todas las tragedias griegas es el hibris, que es la arrogancia. O sea, cuando un mortal no hace lo que debe hacer y es arrogante pensando que puede ser mejor que los dioses, normalmente es cuando los dioses le mandan los castigos que aparecen tanto en la mitología. Entonces sí suena como un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando tienes una civilización exitosa, ¿no? Exacto, sobre todo como decir, no voy a sacrificar este borrego a los dioses, les voy a negar la barbacoa. Sí, así es. Pues bueno, empecemos por el hecho de que la Atlántida viene del griego antiguo, que diría la isla de Atlas, y es el nombre de esta isla mítica, ¿no? Entonces, en estos diálogos aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien según Platón es la fuente del relato, es decir, Solón sería el que narra la historia de la Atlántida. Pues que lo acompaña, ¿no? Y tenía que hacer un chiste, perdón. Y el tamaño de la Atlántida es Solón. Es una gran canción, no se enojen. Y acabamos. Nos acaba de quitar 2 o 3 views, güey. Y olvídate, a lo mejor hasta 2 o 3 follows. Pero bueno, quienes se quedaron podrán seguir escuchando la historia de la Atlántida. Se le describía como un territorio más grande que Libia y Asia Menor juntas. Para que se den una idea, Asia Menor es toda esta parte donde está Turquía, toda esta región donde está Grecia, Magna Grecia. Y Libia es como la parte sur de Turquía, ¿no? Entonces era un territorio bastante grande. Se le ubicaba más allá de las columnas de Hércules, que es lo que conocemos ahora como el estrecho de Gibraltar, este acceso al mar Mediterráneo que está entre España y Marruecos, y entonces por eso su ubicación dentro del Océano Atlántico. Cuando uno salía del territorio del mar Mediterráneo se supone que había una gran figura de Hércules que representaba estas columnas y decía la efigie non plus ultra, no más allá, es decir, que el mundo conocido terminaba allí y bueno, en ese territorio ya de por sí mítico ubicaron a la Atlántida. Se supone que su poderío fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por los atenienses, según los griegos. Claro. Y no pudieron con los troyanos, o sea, no pudieron con una triste muralla, o sea, iban a poder con el imperio naval de más allá de las columnas de Hércules, ok. Y en ese momento una catástrofe, o sea, cuando Atenas está combatiendo supuestamente con Atlántida, que no describe Platón, hizo desaparecer a la isla y a los ejércitos rivales, y esto es lo que dice, que todo esto sucedió en un solo día y en una noche terribles. Es decir, un cataclismo de proporciones épicas, desapareció la isla completa en un solo día. O sea, ¿cómo se bueno, sí. ¿Cómo se llama el hermano de Zeus, güey? ¿Hades? No, el otro. Poseidón. O sea, Neptuno se echó un pedo y toda esa corriente la cubrió de agüita y se hundió. Pues, es una manera de verlo. Sería lo que una guerra explosiva mítica podría ser, estoy seguro. Entonces, bueno, el mar donde existía la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos. Y tanto Atenas como los pueblos de Grecia lo dejaron en el pasado, ¿no? Y solo unos cuantos atlantes pudieron sobrevivir. En Egipto se supone que más bien se preservó el recuerdo de esta isla, y miles de años más tarde llegó el conocimiento a Solón, y a partir de esos relatos, a Critias, el narrador. Ahora, los diálogos de Platón normalmente tienen nombres propios en el sentido de que son eso, diálogos. Platón, a través de una narrativa entre dos personajes, nos cuenta una experiencia, nos enseña cosas, y entonces en este caso Critias es el personaje que narra la historia de la Atlántida dentro de los diálogos. Se supone que se trata de una historia verdadera, o sea, es el equivalente griego basado en hechos reales, ¿no? Claro. Y
Y pues pone eso a muchos investigadores a proponer muchas conjeturas, que era lo que hablábamos de su ubicación y existencia. Hace algunos años yo veía algunos documentales en The History Channel. Yo sé que no es la mejor referencia que pude dar. No. Pero había todavía algunos de historia cuando hacían historia. ¿Me estás diciendo que no es real lo que dicen ellos, güey? Yo sí confío, sí confío en ellos. Sí es real y los Reyes Magos llegan el 6 de enero, Richard. No, ¿qué? Güey. Tenían un documental acerca de... se me fue el nombre de esta civilización, que los minoicos, una civilización que se encontraba al centro del Mediterráneo, en unas islas, eran realmente a lo que se referían con la Atlántida. Sin embargo, también muchos investigadores, hacían el planteamiento de que si bien podían haber como engrandecido la leyenda de los minoicos a través de los atlantes, que no era equivalente en ese sentido. O sea, realmente la civilización minoica, si bien sí era avanzada para su época, no había ningún referente en ese momento que te dijera, como los minoicos hicieron esto tan grande, dieron paso a la leyenda atlante, ¿no? Porque además es muy específico en su ubicación, más allá de las columnas de Hércules, y eso lo ubica fuera del Mediterráneo. Entonces muchos abogaban a eso, ¿no? Y pues en realidad las investigaciones contemporáneas no comprueban que existan supuestas fuentes egipcias del relato, es decir, todo esto de Solón se lo sacó de la manga Platón, y que la narración presenta pues, anacronismos dentro de su composición, ¿no? Datos imposibles, y pues por supuesto no se puede considerar como histórica. La idea de la Atlántida es también como la cuna de la civilización en ese sentido, ¿no? Nuestra idea, hace rato hablábamos como de las civilizaciones como algo idealizado, pero ahora no solo eso, sino que tenemos una civilización madre, un origen único como, no como especie, sino como pensamiento y raza, es decir, como esta idea ya de la humanidad, no en el sentido biológico, y que compartimos ese origen ya sea como lengua, ya sea como historia, como conocimiento sobre todo, porque además hablábamos en otro programa sobre conspiraciones, ¿no? Y hablábamos de los nazis y de los arios. La idea de poder tener ese punto de referencia como de yo tengo este origen casi real y divino conectado con los atlantes, pues busca una implicación política de poder, ¿no? Siempre es una cuestión de poder, ¿no? Yo tengo más derecho a esto que tú, yo tengo la sangre más azul que tú, yo apesto más que tú, saludos a los reyes franceses del siglo XVI, ¿no? Entonces, la Atlántida es mucho de lo que da, y las civilizaciones perdidas en su idealización también me parece que es mucho de lo que tratan de legitimar. Y al tener ese origen poco comprobable, pues es también muy sencillo comprarse en eso, ¿no? O sea, creo que hablábamos en ese programa justo de cómo Himmler era el que se había ido al Tíbet a buscar este origen ario y esta conexión con la raza aria que también sacado de la cola, lo quería juntar con los atlantes, ¿no? Entonces... ¿Por qué no? Sí, claro, o sea, ¿quién me va a decir que no? Yo no escuché quién era. Himmler. El jefe de la oficina de propaganda nazi. Claro. Es el responsable de muchísimas de las ideas de los nazis y haberle lavado el cerebro a toda Alemania. Sí. O sea, podría decir que fue el primer mercadólogo, porque la verdad, no, en serio, usaron métodos muy interesantes de promoción y de divulgación que todavía no se habían experimentado al nivel en el que los usaron. O sea, vaya, los medios masivos los comenzaron a usar los nazis muy efectivamente para convencer a la gente del destino manifiesto de la raza aria. Y vaya, lo divertido de estos señores es que se creían sus mentiras. O sea, llegó un momento en el que Himmler realmente se creía todo este rollo del Atlántide, de los arios y demás. A pesar de que él era el que le inventó las mentiras, él en muchos sentidos se creía las mentiras. Entonces, es así como el que se pierde su propia historia, ¿no? ¿Sabes qué? Acabamos de decir dos elementos básicos para hacer una película increíble de Hollywood, güey. Civilizaciones perdidas y nazis, güey. Súmale zombies y te acabas la taquilla, ¿sabes? Quítale vampiros o desmadras la historia. Ajá. Y hay un juego de computadora de Indiana Jones en el que precisamente vas a la Atlántida y los nazis andaban tras del oricalcum, que era una aleación de oro y de otros metales con los cuales podías generar un poder infinito, según esto. Yo lo jugué en una PC, o sea, el juego es viejo como la arena y la verdad me divertí mucho.
Sí, y ahorita que mencionas el oricalco, se supone que las leyes de la Atlántida están grabadas en una columna de oricalco Ah, en el templo de Poseidón. Ahora, perdón, sí, haciendo referencia a lo que preguntabas, no, de hecho sí, el Critias sí especifica que la justicia y la virtud que eran propios del gobierno de la Atlántida se perdieron cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, es decir, el linaje se diluyó. Los reyes eran descendientes de Poseidón y conforme fue avanzando el linaje, pues se fue perdiendo ese origen divino. es que ahí le tenían que hacer como a los Targaryen, se casan entre ellos para no perder acá el poder y la... ¿Has Amigo, escuchado? si haces eso demasiado, acabas con los ojos aquí a ambos lados de la cabeza y con 8 pulgares en vez de manos. O sea, Y con la sangre más azul del mundo. Porque verás, lo de la sangre azul no es precisamente que sea divino, sino que tienes una enfermedad de la sangre muy culera. sí, Por algo llamado endogamia, que es lo que propones. sí, hombre. Warren Ellis, creo que es Warren Ellis o Garth Ennis, se me va quién de los dos, en Ujú. Preacher. ¿Sí vieron Preacher alguna vez? No. No, de oídos. Ok. Bueno, Preacher es un cómic para que la gente te odie, o sea, definitivamente. Es este predicador que se le funde una entidad semidivina, semiangélica, y tiene el poder de manifestar con su palabra todo lo que quiera. Y entonces decide ir a buscar a Dios para reclamarle por qué chingados el mundo es tan horrible, ¿no? Pero lo divertido está que, bueno, surgen grupos secretos y entre ellos están los templarios, todavía protegidos por la iglesia, que tienen al descendiente original de Jesucristo con María Magdalena. Y entonces lo sacan ya para que se enfrente al Preacher. Y es este pobre tipo que llevan como, pues, 2000 años de endogamia entre él y sus hermanas. Y entonces sale el pobre tipo así, todo espastístico, que la verdad, dices, este tipo no tiene abuela, o sea, Y si tienes igual que él. ¿cómo se atreve a hacer esto? O sea, pero bueno, es mala idea relacionarte genéticamente con otros grupos. De hecho, las islas en general tienen ese problema. Si tú vas a Islandia, por ejemplo, ¿ubicas a Björk? Ricardo, ¿ubicas a Sí, Björk? Bueno, sí. no digo que todas las mujeres en Islandia sean como Björk, pero les notas los mismos rasgos a todos, porque Güey, todos llevan ahí relacionándose años y años y años. había Es un una... lugar chiquito, la gente no tiene mucho, todos son primos, entonces pues es un incesto disfrazado, ¿no? Acababan de sacar una app, güey, para que si tú ibas a un bar ahí a ligar o si conocías a alguien, ya espérate. Y en la app buscabas como su nombre y apellido y te decía si estaban familiarmente conectados para que no la cagaras. Sí, pues es un tema duro. Entonces, bueno, cuando se pierde el linaje de la Atlántida, no solo es la naturaleza divina por la que se le castiga, sino sí, de hecho es la soberbia y las ansias de dominación global que tenían los atlantes, pues lo que llevó también a la furia de los dioses, ¿no? Y es en el Timeo donde se habla del proceso expansionista, porque Critias es el que habla de la catástrofe, es el que es más morboso, pero Timeo es el que habla de una naturaleza política de la civilización. Entonces, pues ya hemos hablado justo cómo ha tenido un papel fundamental como en la idea de la civilización perdida de la Atlántida, y eso pues desde la antigüedad, ¿no? Ya era vieja la Atlántida cuando Platón ya escribía sobre esto, ¿no? Se le ubica también a veces en América, se le ubica en Sudamérica, como El Dorado, incluso la propia civilización mexica se le llegó a dar esa denominación, sin embargo, no hay una línea temporal donde podamos ubicar a los griegos y a la civilización mexica que pudiera haber un encuentro de los mundos, ¿no? O sea, Pero, güey, imagínate así, pon tú, vamos a jugar pon tú que los españoles hubieran masacrado a todos los mayas y destruido todo lo que había. Y por el paso del tiempo se hubiera, que así realmente sí pasó, luego lo tuvimos que excavar, cubierto todo lo que hicieron con pasto y planta. De haber encontrado tantito de los mayas, ya estaríamos como, es que imagínate, era la civilización perfecta. pero es que ese es el asunto con esto, el imagínate no tiene cabida en una investigación histórica. Entonces, mientras no haya hechos, ahora tú dices, ok, no encontramos los vestigios de la civilización porque están enterrados en 40 kilos de caca de elefante, pon tú. No hay evidencia antropológica evolutiva del ser humano que ubique que existió una civilización de la edad de bronce, sí creo que sí, de la edad de bronce, en América,
que pues era la edad en la que estaba sucediendo la Atlántida. Y ese también es un asunto, ese también es un asunto interesante, porque cuando hablamos de que, es que los españoles si hubieran llegado 500 años después con los mexicas, no hubiera habido conquista, es prácticamente imposible, porque cuando ya se estaban matando a punta de casi balazos en Europa, en América estaban apenas floreciendo las civilizaciones por un rollo de migración. Pero sí, no son tan viejos. O sea, estamos en ese punto de la peda en el que yo empiezo a predicar y tú dices, a ver, espera, los libros no dicen eso. Porque a lo que voy yo es, qué bonito es tener el corazón de niño y decir, es que, güey, imagínate que eso es cierto, güey. Y que Atlantis existió y tenía tecnología y coches que vuelan, qué chingón, güey. Esa es la idealización, eso está bien, esa es la idealización justo a las civilizaciones perdidas. ¿A qué podremos aspirar si tenemos un futuro tan distante y un pasado tan distante y un futuro también tan distante? Pero esa es la idealización. Mira, para ponerlo de otra forma, Ricardo, Teotihuacán, por ejemplo, hasta donde yo sé, es una ciudad que estaba desocupada cuando llegaron los mexicas. Sí. Y la encontraron y se asombraron del tamaño de las pirámides, y entonces elevaron a los toltecas a un nivel así como, no, estos tipos estaban cabrones, pero nunca o sea, vaya, solo lo idealizaron. Nunca quiere decir que buscaron o trataron de entender qué hacían los toltecas. Solo encontraron las ruinas y dijeron, órale, y ya, ¿no? Entonces, por eso ahorita tenemos tantos libros donde los toltecas son casi Jedis que guardan el conocimiento secreto de toda América y que van extendiendo, porque es la misma, es esa idealización, nada más porque no te tocó verlos y no los pudiste conquistar como los hubieran conquistado, los idealizan. Okay. Pero sí, yo lo que había oído alguna vez, pero esto de nuevo, ya son rumores de la Atlántida, es que estamos hablando de un mito muy antiguo. O sea, antes de que el hombre fuera hombre, te estoy hablando, había otra especie divergente que floreció y que en cierto modo, o sea, no me consta que eran humanos, de nuevo, pero ni reptilianos, por favor, no entremos ahí. El punto es otra especie que floreció y que generó un momento de esplendor y que se le quedó imprintado a nuestros ancestros como órale. Y en medio de toda esta catástrofe geológicas que puede haber estoy hablando en el 50,000 antes de Cristo, se perdió su civilización. O sea, haya sido por autodestrucción, pero estamos hablando de una época ya tan antigua que nada va a sobrevivir. O sea, estoy hablándote de antes entre glaciaciones. Ese es el punto, o sea, que en teoría puede haber habido algo y que la humanidad quizás es más vieja de lo que pensamos y ha tenido estos ciclos de destrucción y regreso a la barbarie y luego volver a reconstruirse de las cenizas, pero les queda la memoria de una época dorada, un esplendor que ya no hay. Y digo, podemos hacerla a la inversa. ¿Vieron esa caricatura que se llamaba Thunder el Bárbaro? Solo tengo 28 años, doctor. No, es que tienen que verla, es una joyita. Haz de cuenta que nuestra civilización se destruye en el más puro estilo, bueno, pasa un cometa y destruye todo, ¿no? Y entonces surge esta civilización así bien Conan el Bárbaro, pero es Thunder el Bárbaro, ¿no? Todo está destruido, o sea, hay ruinas de edificios y demás, pero hay así monstruos y demás depredadores, y todo lo que es de los antiguos es magia. Entonces, hay un mago que su poder es que tiene una metralleta y la sabe usar, ¿no? Y tiene esclavizados a todos con la metralleta, o sea. Bueno, es muy divertido Thunder el Bárbaro, porque hay un momento en el que incluso se enfrentan a un tipo en Hollywood que sabía cómo funcionaban las máquinas de efectos especiales y entonces les comienza a lanzar hielo seco y el platillo volador con hilos arriba y tonterías, o sea, Scooby-Doo. Pero bueno, eso sí, o sea, perdón, tenía que ser. Pero el punto es, eso es así como una historia de ficción futurista apocalíptica, ¿no? Pero velo de este otro modo, o sea, que haya habido una civilización, igual humana, igual y no humana, eso no lo puedo confirmar, pero que se destruye, pero te estoy hablando de miles y miles y miles y miles de años, o sea, y entonces todo lo que es el recuerdo humano se pierde, o sea, solo quedan recuentos, leyendas, historias, así, no, nuestros ancestros, mira,
Y eso es lo que quedó de la Atlántida, un eco muy perdido, un eco distante. Entonces, pues obviamente no va a haber nada, no vamos a encontrar nunca la Atlántida, no sobrevive nada, porque pues en todo ese tiempo todo se vuelve polvo. Sí, es tanta la distancia entre eventos que solo se queda como la leyenda. La historia mítica, ajá. Pues eso con la Atlántida, muchachos. Eso con Atlántida. A ver, yo hice mi trabajo y me puse a investigar. Pausa, ahí les va. No voy a decir de dónde saqué la inspiración para investigar de lo que les voy a contar. Del baño. No. Y creo que ustedes sí ubican, pero no lo digan, porque quien sepa, quien adivine de dónde saqué los nombres de mis investigaciones y lo comente en YouTube o en Instagram o en Facebook, la primera persona que sepa de dónde lo saqué. Lo que sé que voy a hacer de premio sale de tu bolsillo, ¿eh? Per les va a dar follow en todos lados. No, ahí nos inventamos algo, ¿ok? Algo me inventaré, pero ahí les va. Esto es un pequeño... Qué horrible promoción acabas de lanzar, gracias. El peor marketing del mundo, ¿eh? Bueno, pues algo ahí, algún incentivo para que... Porque estoy seguro que alguien va a decir como, lo sacaste de acá. Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Que estoy muy preocupado porque tú estás a cargo de nuestro marketing. Ok, entonces, tus dos historias. Voy a poner en las historias de Instagram la dinámica, ¿ok? Pero bueno, ahí les va. Hice un pequeño texto a partir de la investigación que dice así. En algún punto del siglo XVII, un hombre francés bajo el nombre de James, u Oliver, u Bartolomé, o Bartolomé, dependiendo a quién le pregunten, tiene distintos nombres. Pero su apellido era Mission, o Mission. Se enroló como marinero en un buque de guerra llamado el Victory, o Victoria, como le gusten llamar a ustedes si no son franceses, para conocer el mar y sus misterios. Durante una batalla naval, una de verdad, no como las de Juego de Mesa, el capitán del Victory murió y mientras la tripulación de ese barco pues se salvó y ganaron la batalla, ¿no? O sea, lo único que pasó fue que su capitán se murió. A bordo de ese mismo barco del Victory iba un dominico visionario llamado Caraccioli, que predicaba ideas socialistas disfrazadas de clericalismo. Llevaba meses llenándole la cabeza a James, o Bartolomé, o Oliver, de ideas de igualdad y libertad. El mismo señor Caraccioli, ante la muerte del capitán del barco, fue quien incentivó a toda la tripulación a elegir a Mission como el nuevo capitán. Es decir, dijo, ¿sabes qué? Esto me cae muy bien, tú vas a ser el nuevo capitán, ¿cómo ven, raza? No, sí, a huevo, ok, ya está, nuevo capitán. Y él, como tenía todas estas ideas que le venía transmitiendo el señorcito, dijo, ok. Entonces se hizo capitán. Liberaron a los esclavos del barco rival a quien justo les acababan de ganar la batalla y les dieron la bienvenida al bordo del barco, ¿no? Así como, son libres, si quieren, vénganse para acá y les damos un trabajo. Y si no, ahóguense. Y si no, pues ahí quédense en el barco que justo se está hundiendo, así que ustedes saben. Y pues a partir de ese momento, el barco Victory y el capitán Mission portaron una bandera blanca en contraste a la típica bandera negra pirata y navegaron bajo el lema Dios y libertad, ganando batallas y liberando esclavos. Siempre que era posible, perdonaban la vida de sus rivales y los aceptaban si ellos querían en su flotilla, ¿no? O sea, decían, ya te gané, ya valiste madre, si quieres, jálate para mi equipo y navegamos. O quédate en el barco que se está hundiendo. Digo, siempre tienes opciones, ¿no? Eso era reclutamiento y no mamadas, o sea. Exacto. Yo sé que chance están pensando como, ok, pero este no es un episodio de piratas, es de civilizaciones perdidas. Pues resalta que en algún punto de la historia, nuestro querido, ya sabes, le voy a decir Oliver, o Mission para que... De una manera. Mission conoció al infame pirata Thomas Tew, que tengo la teoría que es la inspiración para el nombre actual Tonatiuh. Y si no lo ubican, es el pirata que tiene una bandera con un brazo así súper fuerte, sosteniendo una espada. Si no, sí, yo sí lo vi. Okay. Y le empezó a platicar de sus ideas socialistas, de libertad, de cómo la civilización se estaba perdiendo. Y se dice que fundaron juntos en algún lugar de Madagascar, un lugar donde la gente pudiera ser libre. Y como eran bien creativos, le pusieron Libertalia. Y Madagascar. En Madagascar. O sea, lemures. O sea, Lemuria. Así. She likes to move it. She likes to move it. She likes to move it. Sorry. Tenía que hacerlo, doctor.
Es que es muy buena película. Sí, es muy divertida. Es mejor incluso que Shrek. Bueno, no me voy a meter en eso. Pero los lemures y los pingüinos se roban esa película, lo dejo así, o sea, Sí, los demás, bueno, están divertidos, pero lemures, pingüinos, o sea, reporte Kowalski. Opciones. Pues entre lémures y pingüinos fundaron la ciudad Libertalia, y aquí serían libres de estigmas, clases, monarquías y el capitalismo que estaba acabando con el mundo en esas épocas. ¿Suena bien? Era básicamente una utopía pirata. Al tener ciudadanos de distintos países, inventaron su propio idioma que combinaba el inglés, el francés, el holandés y el malgache o malche, que es la lengua nativa de Madagascar, según logré encontrar. Vivían compartiendo todo, la flota salía a liberar esclavos y capturar barcos y juntar riqueza y se las traían de regreso a Libertalia. Y esta ciudad incluso llegó a servir como taller mecánico para barcos. Dicen por ahí los chismes. Astillero. No, taller mecánico de barcos, y le hicieron un tuneado al barco del famoso pirata William Kidd. Tenía su calendario de Maribel Guardia, entonces. Un lemur súper así sexy, güey. No, Maribel Guardia como sirena así de madera. Con 2 lemures abajo. Ándale. Con 2 lemures como brazos. Pues bueno, el declive llegó cuando 5 barcos portugueses encontraron y atacaron Libertalia. Mientras la flota Liberty, porque así se hacían llamar estos compadres. Claro. Originales, ¿no? Otra cosa. Súper originales. De hecho, hay un chiste, no sé si es Piratas del Caribe 3, Ajá. que es, o sea, son varios chistes seguidos de cómo los piratas son creativos, pero bueno. Mientras la flota defendía la ciudad, los nativos de Madagascar aprovecharon y atacaron la indefensa colonia, asesinando... O sea, que no los querían tanto los nativos de Madagascar, a pesar de que predicaban libertad e igualdad y todo, la gente de Madagascar como que los consideraba latosos, ¿no? O sea, entonces Libertalia era como la condesa, ¿no? Sí, con la Buenos Aires al lado. Cuidado con tus palabras. Pero sí, básicamente. Bueno, llegaron los nativos, mataron al signore Caraccioli. Con lo cual... Se hicieron super Game of Thrones, güey, hace cuenta. Mission era el rey, ¿no? Y el señor Caraccioli era el señor de la moneda, el maestro de la moneda. Obviamente. Claro, sin hombres porque los reyes son malos, ¿no? No, y además el poder dinero, ¿no? Italiano. Pues sí, tenía sentido. Y Thomas Tew, que era el otro capitán pirata, era como el maestro de armas. Entonces, los dos capitanes fueron a pelear, mataron al señor Caraccioli, y Mission, de hecho, logró escapar con 45 hombres, 2 barcos y una pequeña parte de la fortuna recolectada durante casi 30 años. 45 hombres, 2 barcos, una fortuna y un mono cilindrero. Vámonos. Básicamente. Y lemures. Un lemur cilindrero. Y lo traía acá colgando y le daba sí. Entonces, pero imagínate, es una pequeña parte de una fortuna de 30 años pirata, güey. Lamentablemente todo eso se perdió en una tormenta y se nos murió el capitán trinombre Mission. Tew también logró salvarse y llegó a Nueva Inglaterra, Estados Unidos, para contar sus historias. Madre, eso es un viaje. Sí. Y perdió la vida años después en el Mar Rojo. O sea, ese güey como que dijo, pues bueno, ya vale madre, pero yo sigo en mi rollo. Sí, y era muy... Ese güey era el pirata. Ajá. No, ese sí recorrió los 7 mares. O sea, estamos hablando de... Magallanes, muérete de envidia. No, es como, ay, pues estoy en Nueva Inglaterra, estoy viviendo una vida pasible, huele a té. Debería irme al Mar Rojo, güey. Y no la fregues, o sea, no es como agarrarle el coche en la satélite y venirte a Cuapa, o sea, estamos hablando de un viaje de muchos meses. Qué bárbaro, bueno. La aventura. Okay. Un gran pirata. No se sabe de hecho dónde está enterrado, pero se sabe que murió por una herida, no ahogado. Bueno, eso fue lo que pasó con Tew. Y, bueno, perdió la vida en el Mar Rojo. Y yo sé que suena una historia así como de, güey, Disney tendría que hacer una película ya de esto y poner un juego en el parque de diversiones ayer. Pero, ¿llamado Piratas del Caribe? Sí, seguramente. No. Libertalia, así se va a llamar. De hecho, sí lo mencionan en una pequeña novela que nunca nadie leyó, pero bueno. Es muy probable que todo lo que les acabo de contar sea solamente una novelización de eventos aislados, ya que ¿crees? La historia de Libertalia solo se encuentra en un libro, y en un solo libro,
y la leyenda después de muchos años ha sido rechazada por muchos, demasiados, casi todos, los historiadores de esa época. Pero pues en mi mente siempre, güey, yo, o sea, si un día voy a Madagascar, voy a buscar una cueva donde seguramente esté parte de ese tesoro, Mira, las ruinas de Libertalia, güey. Cuando vayas a Madagascar, solo preocúpate por tener todas tus vacunas. Olvídate del tesoro. Con los demures. Oye, a mí se me ocurre que será pues también como una idealización de todas las islas piratas, ¿no? Porque pienso, no sé, en Tortuga, por ejemplo. Pues es el caso, sí, pero por ejemplo, o sea, Tortuga era como un lugar donde podías pasar, reabastecerte, juntar gente y seguir yendo, ¿no? Por eso digo, una idealización, digo, Tortuga era un punto de encuentro, pero a veces estaba la gran isla pirata, por ejemplo, en Piratas del Caribe hablan de la caleta del náufrago, que es como esta gran fortaleza pirata en medio del mar. Ándale, era algo así tipo, güey. Podríamos decir que sí. Pero bueno, la neta es que lo han descalificado muchísimo. El nombre del libro me encantó, se los voy a decir y luego si los pongo en las notas. Dice, es la historia general de los asesinatos y los asaltos de los piratas más notorios de 1724. Me encanta porque suena a compendio hecho por un fraile. Historia general de la Nueva España con sus códices, entierros y perfumes. Sí, güey. Y bueno, dice, o sea, hace cuenta, el libro se supone que lo escribió el capitán Charles Johnson, pero se piensa que era una... ¿Charles Bronson? Charles Johnson. Ah, yo pensé que Bronson. Pero se dice que podría ser un alias para Daniel Defoe, que escribió Robinson Crusoe. ¿William Dafoe? Daniel Defoe. Ya no te voy a contar nada. Sí. Ahora, esa es la cuestión. Cuando hablamos de civilizaciones perdidas, pensamos en estos imperios épicos, pero si partimos nuevamente de lo que hemos planteado desde el inicio, como la conceptualización del ideal, pues también cada comunidad tiene sus historias de origen mítico, ¿no? O sea, en este caso, una historia de una isla pirata con un tesoro. Exacto. Que también es aspiracional, ¿no? Tener como esta gran fortaleza o este gran punto de encuentro pirata, desde donde puedan hacerse operaciones. Porque al final es lo interesante de la piratería, digo, incluso desromantizándola, sí había un cierto código dentro de la operación, cierta cofradía del gremio pirata, ¿no? Sí, la neta es que sabiendo que, o sea, nos encantan por las películas y cómo eran y así, pero realmente ellos son los villanos, güey, ¿sabes? Son los malos que nos caen bien, pero al mismo tiempo sabemos que hicieron cosas terribles. Entonces este tipo de historias creo que nos ayuda a decir como, ok, pues ya no eran tan malos, ¿no? O sea, pues imagínate un lugar utópico. Es como la historia de Robin Hood, o sea, Robin Hood lo puedes ver como una especie de rebelión contra un gobierno injusto, o lo puedes ver como un pinche forajido. Todo depende a quién le caigas, o sea, igual los piratas, o sea, se rebelaban contra los gobiernos del mundo y les generaban problemas porque les robaban lo que ellos honestamente se estaban robando de otros lugares, ¿no? Claro. Pues bueno, ahí está Libertalia. Les voy a contar otra que a mí me pareció súper interesante, más porque ahorita ya hablamos de la Atlántida. Acérquense, un anciano va a tomar el micrófono. No fue tan bien. Hagan un círculo, nos va a contar una historia. Ahí les va. Durante los años 80, el Indiana Jones moderno, mejor conocido como Nicholas Clapp, acababa de regresar de Omán. Se sirvió un whisky, Jim Beam, prendió un cigarro y acabó de leer el libro Arabia Felix. No sé de qué va ese pinche libro, no sé, pero fue lo suficientemente impactante como para que Clapp apagara su cigarrito, se pusiera sus pantuflas y fuera en bata a la Universidad de California, campus Los Ángeles. Ahí pidió ver un mapa del siglo II después de Cristo. O sea, todo esto es fucking Indiana Jones en la vida real, ¿sabes? Cuando estaba mirando el mapa, haz de cuenta, abrió el mapa, lo extendió sobre una mesa y buscó por las regiones desérticas, no quiero spoilear, pero en regiones desérticas. Y cuando encontró lo que estaba buscando, tomó 2 dedos y lo señaló dramáticamente y la cámara hizo un close-up a una frase escrita con caligrafía bien bonita que decía Omanum Emporium. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? Perfecto. Esta vez, Clapp se quitó las pantuflas para ganar aerodinamismo. X. El caso es que solo puedo pensar en el niño que le pone etiquetas de llamas a sus tenis para ir más rápido. Él se quitó las pantuflas para ir más rápido. Exacto. Dijo, güey, ahora sí tengo que correr. Se quitó las pantuflas y le echó al teléfono más cercano. Tomó el teléfono y le llamó a la NASA.
que según mi investigación científica, el número exacto es 01800 NASA. Después de explicarles con su bata y con hilos rojos colgados en un tablero de corcho, la NASA aceptó y le dejó tomar fotografías aéreas de la A huevo, sí. O sea, obviamente, estás hablando con el Indiana Jones moderno. ¿Qué hacía falta? Hablarle a la NASA, güey. ¿Puedo tomar fotos? Claro que sí. Por supuesto, pásela, ahí está la cámara, nomás la orienta, le da clic aquí, se toma la foto. Entonces, Clapp, de hecho, sí encontró con esas fotos algo que le interesó un montón. Se subió a un avión porque al parecer tenía mucha lana y viajó a Dhofar. Ahora, yo tampoco sé dónde chingados estaba Dhofar, pero investigué porque esto es un trabajo de investigación y descubrí que está entre Omán y Yemen. Y es un lugarcito así chiquito. Ahora solo me hace falta saber dónde está Omán y Yemen, pero gracias. Ahora sí, busquen, pausenle el video, vayan a Google Maps, vean y luego regresen. No pausen nada, sigan oyendo y búsquenlo. Pues ahí va. Don Indiana Clapp Jones fue con un equipo de expedición y varios locales y encontraron el inicio de una ruina. Haz de cuenta, llegaron y vieron una ruina que ya estaba ahí, que ya se había descubierto algunos años antes y había sido catalogada como, si voy a citar aquí, un fuerte de 500 años sin relevancia. Chicón, por algo estaba abandonado, ok. Así. Pero él dijo, no, ¿sabes qué? Aquí es. Y se puso a excavar con su equipo y lo siguieron ahí rascando. Y al seguir excavando, descubrió que en realidad era un fuerte de más de 2000 años con tal vez un poco de relevancia. Clapp estaba convencido de que estas ruinas eran parte de la legendaria ciudad Ubar, alias Hiram, la de las columnas, también descrita en algunos lugares como la Atlántida de las arenas. Así que había una ciudad hermana, al parecer. Es cierto. Entender qué es o qué fue Ubar es como, no sé si es Ubar o Ubar, si alguien sabe. A lo mejor es Uber. Oye, ya que andamos discutiendo eso, el tipo se apellidaba Clapp, C-L-A-P. Con 2 P's. Clapp. ¿Sabes qué eso significa gonorrea? Ay, güey, esto sí es un giro dramático. Yo aquí voy a leer una historia épica de Indiana Jones en los 80s y el doctor, su apellido es gonorrea. No es apellido, es su apodo. O sea, lo más probable es que se ganó ese apodo. De hecho, suena que sí es Indiana Jones y se ganó ese apodo. Es escritor, productor y director de algunas cosas. Todavía vive. O sea, estamos hablando del Carlos Trejo de los exploradores, ¿verdad? No, o sea, de hecho, sí, bueno, según yo, o sea, sí descubrió muchas cosas y sí hizo aportes importantes a la arqueología. A ver, además de tener gonorrea y llevarla en su nombre, continúa. Ok, entonces, él pensaba que había encontrado la ciudad Ubar, le voy a decir Ubar. Uber, ok, muy bien. Ubar, porque va con la pronunciación como la central. Lo mejor que puedo hacer para ustedes y explicarles qué es Ubar o la Atlántida de las Arenas es 2 cosas. Leerles lo que dice en el Corán acerca de esta ciudad y darles una pequeña descripción que fue, o sea, lo conté de varias descripciones que encontré. Entonces, el Corán nos dice: ¿no has visto cómo ha obrado tu Señor con las haditas, con Hiram la de las columnas, sin parar en el país, con los tamudeos que excavaron la roca en el valle, con Faraón el de las estacas, que se habían excedido en el país y que habían corrompido tanto en él? Tu Señor descargó sobre ellos el azote de un castigo. Esto se encuentra en Corán 89, 6, 13. Ora pro nobis. Si no entendieron, yo tampoco. Pero nos sirve para entender que se menciona en el Corán, entonces tiene una referencia histórica bastante antigua. La descripción, que fue lo que yo junté de varios lugares donde encontré pues, mini descripciones, es la siguiente. Ubar fue una ciudad, o posiblemente una región con una ciudad capital, que prosperó del comercio del incienso, en la ruta de Dhofar a la región mediterránea. Era una ciudad tesoro con oasis como oasis. ¿Cuál es el plural de oasis? Oasis como jardines y una fortaleza de plata roja. Fue castigada por Alá y por su ira, un castigo de arena y viento cayó sobre Ubar para no ser encontrada nunca jamás en la historia forever. La teoría de que el descubrimiento de Clapp fuera Hiram de las columnas fue descartada por falta de evidencia, es decir, sí encontró algo y sí macheaba con dónde más o menos iba a estar, pero fue como, pues se encuentra algo más o si no, no podemos
decir que sí es, ¿no? La Fustán. Obvio, esto no impidió que Indianiki Club escribiera un libro acerca de la ciudad llamada El Camino a Ubar, encontrando la Atlántida de las Arenas, y ganara dinero de esa expedición. Yo personalmente... Lo he dicho, el trejo de la arqueología gringa. Se trabó un poquito, doctor, no lo entendí. ¿Qué es el Carlos Trejo de la arqueología gringa? Lo he dicho, el Carlos. Sí, el Carlos Trejo de la arqueología gringa. Puede ser. Yo, mira, personalmente pienso que debajo de esas ruinas hay un montón de cadáveres zombie que custodian una piedra que brilla y para tomarla tienes que dejar un costalito del peso equivalente. Y mira, son capaces de revivirlos este año, entonces mejor. Va a ser la 7ª temporada del 2020. Imagínate. Pues esas son mis 2 super historias y la dinámica la pongo en Instagram, pues, ya que salga el episodio. ¡Wow! Oye, pues gracias, Ricardo. La verdad nunca había ido a Libertalia. Eso de la ciudad de las arenas me recuerda mucho el poema, se me va el autor, es un inglés, el de mi nombre es Ozymandias, contempla mi gloria y desespérate, ¿no? ¿Cómo va? Siempre se me olvida. Ya me acordé, es de Percy Bysshe Shelley. Shelley, ¿sí? Percy Bysshe Shelley. Es un poema de una persona que encuentra unas ruinas en medio de la arena y hay una estatua de un rey. Y hay un momento en el que la estatua le habla, ¿no? Y le dice, mi nombre es Ozymandias, contempla mi gloria y desespérate. Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes, contemplad mis sombras, poderosos y estremeceos. Pero al final solo es una ruina, ¿no? Entonces es como esa alegoría al poder que pues no dura, ¿no? O sea, puede ser un gran rey que gobierna medio mundo, y al final solo van a quedar ruinas de lo que tú dejaste. De hecho, Ozymandias es un nombre de Alejandro Magno, ¿no? No, de Ramsés II, era el nombre griego que le daban. Ok. Entonces, referencias en la cultura pop, creo, de esta misma época que tú dices que sacaron segunda parte de todo, sacaron una película 2 de Aladdin, donde sale, se supone, esta gran ciudad. Pero, pues bueno, yo por primera vez lo escuché no voy a decir en dónde, pero me pareció súper interesante y me puse a investigar y pues fue los pequeños cuentitos que les traje hoy, espero les hayan gustado. Eso es, a mí siempre me ha interesado mucho esto, o sea, eso de encontrar una civilización perdida y ver, aunque no sea mágica, mística, musical, solamente encontrar y decir, hey, aquí vivía gente y mira, así eran y esto hacían, como Pompeya, ¿no? Imagínate de ser el güey que descubrió Pompeya. Ha estado cool. Eso no es difícil porque sabían dónde estaba, Ricardo. Pero o sea, a ver, pero dele chance, doctor. O sea, la cuestión de la emoción de descubrir algo nuevo. De ese estilo, por ejemplo, está, híjole, se me va el nombre, es un arqueólogo inglés que descubrió Troya. Y el tipo es odiado en muchos círculos porque el tipo, para encontrar Troya, excavó encima de 3 civilizaciones previas. O sea, vaya, encontró una zona que parecía que podía haber estado Troya, ¿no? Entonces comenzó a excavar y encontró otra civilización debajo de la primera. Y continuó excavando porque no era la época más o menos, y siguió excavando y en el proceso despedorró suficiente acervo histórico como para llenar 3 museos, para llegar al final a lo que es Troya, al parecer. Okay. Digo, arqueología inglesa de finales del siglo XIX, ¿no? O sea, no es Troya, no importa, tírala. Entonces, sí, es interesante y es un poco ese sueño romántico, ¿no? De encontrar el lugar perdido. Esto es la antigua Nínive, esta es la antigua Sodoma, ¿no? Ándale. Que sí se han encontrado, pero el punto es, son tierras legendarias que solo se mencionan de pasado. Sí, el descubridor de Troya fue el alemán Heinrich Lehmann. Lehmann, ahí siempre me sonó que era como inglés, sí, Lehmann, una madre, sí. Que no sé, sí, bueno, el tipo logró un descubrimiento interesante, pero se ganó muchas críticas en el proceso poco científico que utilizó. Ok, es que sí, ese es siempre el pedo, y si destruyes algo que no te toca. No, y además es lo que tú dices, Ricardo, el Indiana Jones y la verdad es que Indiana Jones es como la unión ideal del arqueólogo aventurero con el arqueólogo estudioso, según esto. Pero en realidad la arqueología del principio del siglo XX y de mediados del siglo XIX eran saqueos. Básicamente fueron saqueos. Entonces se destruía, como dice Gerardo, mucho en el proceso. Y por eso, por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue tan importante.
porque la encontraron intacta. Entonces eso permitía recopilar información histórica del periodo. Que por cierto, dato inútil, la salsa tabasco estuvo presente en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Lo leí al reverso de una botellita el otro día. La cara del doctor. Y se chingaron unas tiras de carne seca que venían de la tumba de Tutankamón con su salsa tabasco. Estoy seguro y que sí. Y eso provocó la maldición. Un estercolero del marca Faraón. Bueno, ok, pues yo les traigo una historia que podría ser la primera historia legendaria cristiana. Okay. Se llama el reino o la tierra del preste Juan. O podría llamarlo el presbítero Juan. Preste aquí, Juan. Preste aquí. Entonces, bueno, corría el año 1176 y el emperador Enrique Barbarossa el Papa recibió en ese año una delegación de la India. Esto es histórico, sí ocurrió. Llegaron gente de la India a hablar con el Papa, punto, ¿no? O sea, nada del otro mundo, los había recibido bien y ya, ¿no? Se fueron. Pero de ahí surgió la leyenda de que había una tierra remota arriba de la India donde había un rey cristiano que era sacerdote además, y que esta tierra era la tierra de los 3 reyes magos. ¡Órale! Que cuando se regresaron a Oriente, después de haber adorado a Jesús, entonces se convirtieron al cristianismo espontáneamente, a pesar de que todavía no existía el cristianismo, pero se convirtieron en cristianos y fundaron esta tierra remota donde los valores del cristianismo pervivían en medio de todo el paganismo que había allá, ¿no? Curiosamente tiene cierto de verdad la historia. O sea, ahorita entramos en lo fantástico, pero lo que es verdadero es que hubo un poquito antes de este año una herejía que se llamaban los nestorianos. Ellos seguían a un predicador de nombre Néstor, y en Constantinopla fue todo un problema porque ellos decían que Jesús divino no era el mismo que Jesús humano. Jesús divino que era como su estado de avatar, así, como que solo lo invocaba de vez en cuando. Y entonces eso causó gran controversia. Y entonces tuvieron que salir huyendo porque si no los mataban por herejes. Y sí es cierto que se asentaron en la parte norte de la India y que incluso convirtieron al cristianismo a algunas tribus mongolas. Ya después, cuando Gengis Khan barrió a estas tribus, ¿no? Pero sí había en teoría cristianos en una zona muy remota de Asia, y entonces de ahí surge toda esta novelización del preste Juan, que en teoría le manda una carta al emperador Barbarossa diciéndole: he oído que tú gobiernas el reino de Cristo en Europa. Bueno, yo gobierno el reino de Cristo acá en Asia. Y entonces comienza a contarle de todas las regiones fantásticas que hay allá. Y entonces ya sabes, hay salamandras en la parte sur del reino y usamos sus pieles para limpiar los hornos porque nunca se ponen calientes las pieles. Hay un río que trae piedras preciosas y que suena como canto cuando están cayendo las piedras en medio del agua. Literalmente, pues hay fénixes. Yo tengo una mesa hecha del oro más puro, tengo un espejo mágico con el cual puedo ver todo mi reino en cualquier lugar de él. Todos los años hago una peregrinación anual en la cual voy a Babilonia a rendirle tributo a la tumba del profeta Daniel, ¿no? Tengo bajo mi gobierno 1 millón de amazonas que a una orden mía darían su vida. Tengo faquires, tengo brahmanes. O sea, bueno. ¿Y si era tan listo, por qué se murió? Bueno, no seas así de cruel, Fer. Entonces, tenía un reino fantástico, más allá de donde podía llegar los cristianos normalmente a pie. Y entonces, él le está contando al rey todas las maravillas que tiene en su reino. Pero de nuevo, es una alegoría, es un cuento fantástico. Es como un ideal de lo que debería ser el emperador católico correcto. O sea, vaya, yo no soy ambicioso, de hecho soy el hombre más casto del mundo. Solo una vez al año me acuesto con mi esposa y
y eso porque necesito tener hijos. Y así, ¿no? Sí, sí. Necesito. Sí, cristianismo del siglo X, dales chance. O sea, No quiero, necesito. te acuerdo que en esa época colocaban una sábana en medio Sí, del lecho nupcial y un hoyito. O sea, a ese nivel llegaban. O sea, entonces es lógico que surge esta imagen fantástica de un emperador que estaba más allá de donde se podía llegar para confirmarlo, porque obviamente. Y que tenía todo lo que cuando bebías del jugo ya te sanabas, que vaya, que los fénixes hacían migración cada verano y hacían sus nidos allá a lo lejos y se veían las fogatas de su pira funeraria, vaya, todo el imaginario fantástico medieval aplicado a una sola zona del mundo, ¿no? Obviamente la carta se copió hasta el cansancio. Sobreviven todavía hoy más de 200 copias de diferentes idiomas de toda Europa. Porque a la gente le gustaba la leyenda, le gustaba la ficción, le gustaba la fantasía. Le gustaba esta tierra legendaria donde todo era perfecto, donde el rey era justo, donde el rey era santo y donde todo el mundo era feliz. Vaya, de nuevo, un paraíso en la tierra. Eso es un poco lo que yo quiero traer de vuelta. O sea, este deseo de la gente de encontrar una tierra fantástica donde todo es bueno, ¿no? O sea, no digo que no haya muerte, la muerte es real, eso es parte de este mundo, pero al menos tu vida pasa de una manera apacible y tranquila, o sea, no tienes grandes problemas, no tienes invasiones, no tienes pestes, no tienes nada, ¿no? Solo felicidad. Y bueno, pues esa es la historia del reino de Preste Juan. Hubo obviamente quien trató de ir a buscar la tierra legendaria, pero no encontró nada, porque obviamente no existe, o sea, no hay reino de Preste Juan más que la imaginación. Pero es interesante cómo siempre inventamos una tierra lejos, muy lejos, para que no lleguemos, y perfecta, ¿no? En muchos sentidos, o sea, lo mejor que se puede encontrar. Ahí todo el mundo es feliz. Imagínate, un día de la semana, creo que era el viernes, llovía maná, ese alimento legendario con el que los judíos pudieron sobrevivir a través del desierto. Llovía maná, no el grupo, por favor, no hagas esa referencia. Esa no. Ay, no vayas en esa dirección. ¡Ay, me ganó! Sola. No vayas allá. Sola con su amor el mar. No, es que cuando hicimos lo de los vacilos en la de pestes, me di cuenta por dónde va. Y dije, no me vuelve a pasar ese error, y sí me vuelve a pasar. No, llovía maná del cielo, entonces la gente no necesitaba cultivar su alimento, o sea, llegaba el maná del cielo y podían comerlo durante una semana sin problemas. Me imagino. No costaba nada, todo era perfecto. ¿Oírlo durante una semana? O sea, ¿les cayó toda su discografía? No, qué tortura, güey. No. La sí, tierra el ascensor te duele los oídos cuando sales. Pues sí, es una tierra legendaria que nunca existió. Y cuando llegaron los mongoles a dar lata, pues nadie se acordó ya del Preste Juan, porque obviamente pues ya no existe. Llegaron justo de allá, o sea, de la zona estimada de donde estaba el Preste Juan. Qué irónico, ¿no? Sí. Sí, pues sí, porque los mongoles eran destrucción para ese lado del mundo. Oh, sí. Bueno, pues eso pasa cuando agarras el mapa y dices, aquí quiero que esté el reino del Preste Juan. Pero señora, ahí están los mongoles. No importa, está muy lejos. No. Aquí nos va a quedar mamalona, unos fénix por acá, unos cochinitos por allá, un puesto de carnitas aquí. Va a quedar chingón. Che. Bueno, tierra del Preste Juan. Civilizaciones perdidas, entonces, queridos amigos. Recomendaciones de la cultura pop. A ver, Atlántida. Película de Disney. Ya. Ajá. Yo de niño, en programa de matiné, vi una película que ya estoy encontrando aquí de 1978. Ahora sí les dejo la referencia. Gracias. Se llama en español Guerreros de la Atlántida. Y ya saben, es el grupo es Flash Gordon, pero a la inversa, bajo el agua, ¿no? Es el grupo de exploradores que les falla su submarino de alta profundidad,
los jala un kraken y son atrapados en la Atlántida, ¿no? Y la Atlántida es este reino súper avanzado, súper tecnificado, que quiere conquistar al mundo, ¿no? Y entonces los protagonistas tienen que evitar que conquisten el mundo la Atlántida y provocan el cataclismo por segunda vez. Literalmente llegan los de arriba y me vuelven a hundir la civilización. O sea, pero no aprendimos nada. Sí, está muy divertida porque los atlantes eran prácticamente nazis bajo el agua, o sea, ya sabes, una onda de supremacía racial, nosotros somos la raza elegida, vamos a conquistar, o sea, era el discurso nazi, pero versión acuática. Okay. Ahora, hay una novela muy divertida que se llama La Trilogía Illuminati, de Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson es un autor de los 70s que practicaba magia y le entraba bien duro al LSD y a las drogas. Y entonces hizo esta trilogía del gobierno oculto, podría haber entrado en conspiraciones esta historia. Pero lo divertido está que la narración de dónde viene todo esto, según el autor, viene de la Atlántida. Todo esto es culpa de los atlantes. Los atlantes dejaron un mundo. Los atlantes dejaron un mundo donde existía todo este tipo de soberbia, arrogancia, de saber controlar a la gente. Y es la herencia de la Atlántida, según esto. Y obviamente llaman a Cthulhu, por cierto, al final. Bueno, ¿no llegó Superman también? Bueno, te me cuidas. Porque, ¿por qué no? Digo, es una novela irreverente. Agarra todas las conspiraciones, todas las ideas, los hombres de negro, la CIA, el proyecto Manhattan, todo. Y hace una mezcla muy divertida. Y entonces sí, todo es culpa de la Atlántida. Al final, en esa novela. Es muy buena, vale la pena. Es un viaje muy alucinado. Sí se me antojó, la neta. Y a ver, de la Atlántida esa las puedo recomendar. Pues yo creo, esas son mis recomendaciones. Digo, de piratas, pues bueno, hay mil cosas. Piratas, ¿no? Bueno, pero a ver, recordemos. Puede ser de civilizaciones perdidas, claro. O sea, es el tema. Bueno, miren, yo disfruté mucho la novela. Sé que se hizo una película con ella y no me gustó la adaptación. Se llama En extrañas mareas, On Stranger Tides. Es del mismo autor de Last Code. Este señor le gusta hacer mucho ficción histórica. Y entonces inventa toda esta historia de Barba Negra buscando la fuente de la eterna juventud en medio de Florida. Y está muy divertida la historia, o sea, la novela está muy bien estructurada. Pero, pues Disney la agarró, le hizo Piratas del Caribe 4, ¿no? Que creo que es la... ¿Piratas del Caribe qué? 4. Por supuesto que no, esa película no existe. A mí me pasa eso con las precuelas de Star Wars, pero bueno, el punto es, la novela vale la pena, se la recomiendo mucho. Vale Bueno, mucho. al aire vamos a tener que hablar muy seriamente usted y yo, doctor, pero está bien. Sí, dos cervezas, por favor. Sí, por favor. Ok, yo... bueno, perdón. No, síguele. Yo de recomendaciones, la neta es que si no las han visto o si ya las vieron, revéanlas. Todas las de Indiana Jones, todas, sí, hasta la 4, chingue su madre también. O sea, la neta es que la 4 es palomera, las otras 3 son muy buenas. Se ven en familia o solo o en pareja. O sea, se disfrutan muchísimo y a partir de ahí, bueno, al menos a mí personalmente, me nace una afición por esto de encontrar cosas, ¿no? Y pues sí, también las de Piratas del Caribe, las que son canon, la 1, la 2 y la 3, también se las pueden echar, igual están cotorras para ver en familia o para pasar el rato ahorita en cuarentena. Cotorras. Traigo, o sea, es que, güey, me encantaría dar ahorita mi súper gran referencia y recomendación, pero es parte de la dinámica. Lo que voy a hacer es, sí lo voy a decir, pero despacito, va a quedar cool. Ustedes vale. Va a quedar cool. Luego les pongo ahí, ya lo van a ver. Pues referencias. Yo tengo 3 relatos que me encantan, que tienen que ver sobre esto. El primero se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es un cuento escrito por Jorge Luis Borges y se publicó en 1940. Y trata acerca de... normalmente, y quienes estén familiarizados con Borges sabrán que le encanta hacer ficción histórica, entonces
Comienza su relato hablando acerca de que una vez en un hotel encontró una enciclopedia británica donde venía un artículo sobre estas 3 ciudades, Log, Uqbar, Orbis y Tertius. Orbis Tertius, perdón, son 3. Y que hablaba acerca de que era una gran civilización. Un poco las ubicaban, según si no me equivoco, hacia la zona de Mesopotamia, donde se encontraba la antigua Mesopotamia. Y bueno, eventualmente la historia relata sobre cómo el protagonista trata de encontrar más información sobre ellos. Es una lectura, no es tan pesada porque a diferencia de Humberto Eco, Borges no te restriega en la cara que es un imbécil. Te restriega que sabe mucho, pero no que es un imbécil. Entonces, en cualquier antología que se respete de Borges pueden encontrarla y se las recomiendo muchísimo. Por cierto, si mencionas a Borges, ahorita me acordé, hay un excelente librito de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, oro molido. Parte de la narración de que Marco Polo le está tratando de contar historias al Can para entretenerlo, muy a la mil y una noches, pero sin sexo. Pero con hombre blanco. Sí, pero Marco Polo entonces se pone a inventar ciudades imposibles, o sea, para que el Can esté entretenido se pone a inventar ciudades que no existen. Y hay unas muy bonitas, o sea, hay unas narraciones preciosas de ciudades que no son posibles, pero ahí están, en el cuento de Calvino. Listo, está ahí. Está muy bien. Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Otro que me encanta es La sombra más allá del tiempo, The Shadow Out of Time, que es un relato corto de horror cósmico de ni más ni menos que Howard Phillips Lovecraft. Salve Lovecraft. Y narra acerca de cómo un profesor de universidad, un profesor de economía de la Universidad de Arkham, si no me equivoco, pierde 5 años de su vida. Y cuando regresa del viaje que haya estado haciendo, se da cuenta que fue reemplazado por una entidad ulterior. Y entonces lo que sigue para él y lo que es la historia es investigar qué fue lo que hizo esa entidad ulterior mientras ocupaba su cuerpo. Y pues ya saben, con Lovecraft siempre es como civilizaciones antiguas, perdidas, antes de la humanidad, ciclópeas, y habla acerca del pasado remoto de la Tierra, ¿no? Y su relación y su lugar en el cosmos Lovecraftiano. Entonces es un relato que salió en 1934, entre 1934 y 1935, y se publicó originalmente en la revista Astounding Stories, que en español sería traducido como historias que... Asombrosas. Impresionantes, ¿sabes? Astonishing. ¿Vas a recomendar más allá Las montañas de la locura? Pensaba recomendar La búsqueda de la oculta y soñada Kadat, pero también Las montañas de la locura, sí, por supuesto entra. También entra Una civilización perdida. Ahorita que la mencionaste me acordé. Y hay una adaptación al manga que Fer tiene que está increíble. Sí, el buen doctor me hizo el favor de regalármela y ya la comencé y tiene un trazo muy chingón. Es ilustrada y adaptada por un escritor llamado Go Tanabe y lo pueden encontrar fácil en la página oficial de Dark Horse, que es quien lo publica en Estados Unidos y pues, mucho internet. ¿Está en el mismo universo que Hellboy? No. No. Lo publica la misma editorial y les digo directamente con Dark Horse porque yo quise buscar el tomo 2 en Amazon y está disparado el precio por alguna razón. Entonces, váyanse mejor directo a la editorial. Y bueno, es con Las montañas de la locura, que también es un relato que habla de estas ciudades perdidas ciclópeas en el norte del planeta, debajo del hielo, con pasados inenarrables, diría Lovecraft. Y La búsqueda de la oculta y soñada Kadat es un relato de 1927, publicado en 1943, de un borrador de 1927, que habla acerca de... Lovecraft tenía un personaje recurrente que se llamaba Randolph Carter y tiene un ciclo de historias sobre él. Y la culminación de ese ciclo, que es la búsqueda de la oculta y soñada Kadat, que es la que se considera como virtualmente la única novela que tiene Lovecraft como tal por su extensión, se publicó en diferentes tomos en algún momento y luego se unió a su publicación completa en una compilación. Y habla acerca de Randolph Carter viajando a una ciudad de los sueños llamada Kadat, en donde tiene una serie de aventuras y donde se encuentra con diferentes personajes con los que ya los ha relacionado Lovecraft en los relatos. Los gatos de Ultar, las descarnadas criaturas de la noche. Entonces, si ya llevan un viaje en la literatura Lovecraftiana y no lo han leído, léanlo y se van a dar cuenta que pues une un poco el universo de Lovecraft, algo que realmente nunca hizo en vida y hicieron la gente posterior a él. Entonces, estas serían mis 3 recomendaciones en cuanto a civilizaciones perdidas y en la literatura. Y pues nada, comentarios de cierre, doctor.
Bueno, sostengo que en realidad nos atrae un lugar perdido porque tiene este tema de algo mejor que ya no es, ¿no? O sea, hay otro poema muy bonito, creo que es de Coleridge, de Xanadu, del Palacio del Placer que construye el Kublai Khan, que es también, te está narrando un lugar fantástico, un lugar perfecto, donde este rey legendario está construyendo un palacio increíble. Y es eso, es esa capacidad de la imaginación de generar un lugar más allá del tiempo, perfecto, idílico. De hecho, ahorita, perdón, voy a meter una recomendación de cierre, pero es muy buena. Si no han leído el Sandman de Neil Gaiman, es una historia increíble, pero busquen el número 50. El 50 es precisamente sobre las 1001 noches, y es el califa de Bagdad que está preocupado porque su ciudad no va a mantener su gloria, o sea, le entra ese trance de nada va a durar, y entonces hace un pacto con el rey de los sueños para que Bagdad sobreviva por toda la eternidad. Es muy bonita historia. Es una historia contada como formato de 1001 noches, pero con cómic y con los personajes del Sandman. Y es eso, o sea, es ese deseo de inmortalizar algo, de que algo perdure, de que algo sea ideal. Quizás en el Renacimiento, digo, porque ahorita ya avanzó la humanidad, pero en el Renacimiento, toda la Roma imperial que estaba debajo de las ciudades, era como su sueño, era como su civilización perdida, ¿no? Los artistas, era sabido, se metían así debajo de las ruinas a explorar esos restos que quedaban de la civilización romana, que, bueno, algo quedaba, pero mucho quedó enterrado. Entonces, era ese deseo de regresar a la gloria antigua, ¿no? Que digo, es bonito, pero es peligroso, porque cuando entramos en estas ondas de era mejor antes, es cuando entramos en estos discursos como el del fascismo, que te quiere llevar a la gloria imperial antigua y te convence de que somos la raza elegida y que tenemos todo el derecho de reclamar nuestra herencia, que pasó en Italia, pasó en Alemania, Japón, y vaya, en diferentes lugares. Pero el punto es, ese es el problema, o sea, no es malo soñar con lo fantástico y ver con añoranza esos lugares, ¿no? Pero el problema es cuando se vuelve una herramienta para controlar a la población y manipularla. Solo hay que tener cuidado con ese tema, perdón. Okay. ¿Cuáles son sus redes, doctor? ¿En qué anda? ¿Cómo pueden seguirlo? Perdón. Es que luego se me va la onda, disculpen, a veces discrepo. Me pueden encontrar en Twitter como Chuntaromé, arroba Chuntaromé, es Chuntaromelquisedec. Me pueden encontrar en Facebook, ya tengo mi página, es Gerardo Braham. Creo que acabé poniéndome Dr. Braham para el handle. Y pues ando ahí anunciando cuando doy un curso. Ahorita estoy promoviendo un curso de tarot, pero me temo que cuando salga este episodio igual y ya la convocatoria se cerró. Pero bueno, si algún día andan con ese ánimo de descubrir el secreto del universo a través de 78 cartas sencillitas, pueden buscarme. También llego a dar clases de astrología si les interesa, y bueno, pues en general ahí subo de todo, chile, arroz y pozole. Disfruto mucho mis colaboraciones aquí con Histeria Colectiva, entonces ahí suelo poner también las ligas de los programas, pero bueno, si ya nos siguen en redes es redundante. Gracias. Doctor Ricardo, redes y comentarios de cierre. Muy bien, comentarios de cierre. Yo soy un fan, güey. A mí, si me dices, güey, encontré este libro y habla de esta serie, dámelo, güey. Yo me lo he hecho. Una película, lo que sea. Ay, a ver si es cierto. A la próxima te voy a hacer examen de estos 3 relatos. Mándame los libros, güey. Sí me interesa. Mándame, cómpralos. No, préstamelos, mendigo. Pero bueno, sí, me encanta el tema. Y obviamente todo, bueno, no sé si todos, pero de niño es como un sueño así yo de grande quiero ser arqueólogo y descubrir cosas. Y pues ya ahorita que prácticamente muchas cosas ya se descubrieron, pues se acaba el sueño, ¿no? Pero la verdad es que son temas bastante interesantes. Me encantó. Atentos ahí a la dinámica en las redes de Histeria, que ahorita mi compadre ya te dije que va a estar chingón, tú nomás dame chance. Yo en redes estoy como Ricardo MG-M en Twitter e Instagram. Twitter lo uso para quejarme de cosas, dar reseñas que nadie pidió y en general hacer algunos chistines. Instagram no subo muchas fotos, pero luego ahí ando compartiendo cositas, entonces también está cool. Y si ya andan regalando likes, si ya están de que follow aquí y follow allá, pueden buscar la cuenta @bacardiablito en Twitter e Instagram también. Y ahí subimos. ¿Qué es eso? Es una cuenta donde hay contenido distinto, es contenido relacionado a un
demonio antiguo que encontró cómo usar redes sociales y por ahí está publicando cositas. Entonces también denle follow, like y mucho amor satánico. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por la nueva invitación. Excelente. Yo me pueden encontrar en Twitter como @mantrasaya, eso es con i latina y doble a al final, @mantrasaya, donde subo un poco de todo, no muchos memes, algo de horror, de brayes. Y pues bueno, yo me quedo en mi comentario del inicio, lo cierro en espiral. Las civilizaciones perdidas nos sirven como un punto de encuentro y una referencia para la idealización de lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser, pero integro lo que mencionó el doctor. Tiene que hacerse con cuidado y desde un punto de vista, pues no sé si decir lógico o racional, porque las civilizaciones no son así, pero considerando los riesgos que implica la añoranza de que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y creo que los ejemplos que dio el doctor ya bastan para demostrar lo que puede llegar a pasar si idealizamos, si añoramos eso, más que como un punto de referencia para poder ser mejores y progresar, ¿no? Entonces, da mucho para la ficción. A mí me encanta el tema, sobre todo porque siempre soy de los que piensan que debe de haber algo más allá. Y la idea de pensar en las civilizaciones perdidas me da mucho combustible para la fantasía, ¿no? De cómo pudo ser la vida o cómo puede ser. Y creo que esto lo necesitamos como personas para poder pues aguantar a veces la realidad que suele ser muy dura, ¿no? Entonces, poder tener como una meta, que es chistoso, ¿no? Porque es inalcanzable, pero la idea de que no vas a llegar nunca ahí te permite avanzar como muchos otros tipos de ficciones o de ideas, ¿no? Entonces las civilizaciones perdidas son una fantasía, pues, bastante disfrutable, ¿no? Y pues con esto terminamos esta emisión de Histeria Colectiva, Civilizaciones Perdidas. Este es el programa número, 13. 13, sí, 13. 13, número mágico, cósmico y que es de Jason. ¿Qué, doctor? Nada. No, 13. Así como el túnel contar. 13. 13. Pueden seguir Histeria Colectiva en sus diferentes redes. En Facebook nos encuentran como Histeria Colectiva Podcast. En Twitter nos encuentran como @podcasthisteria. Instagram @podcast.histeria. Y en todas las plataformas de podcast nos encuentran como Histeria Colectiva con los mismos logos y colores que en nuestras redes sociales. Síganos, suscríbanse, denle campanita arriba, hagan el baile de Marge Simpson como Ricardo Medina. Y también pueden enviarnos sugerencias, añadiduras, comentarios, críticas, sugerencias para las reseñas, sugerencias de temas a todas estas redes y a histeriacolectivapodcast@gmail.com. Ahí también estamos recibiendo en el correo editorial todo lo que quieran añadirnos. También coméntenos en los videos, recomiéndenos, califíquenos en Facebook, eso también nos ayuda mucho a poder estar dentro del mapa. Y pues nada, nos vemos en la siguiente emisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir. Cierren la puerta de la cripta y hasta entonces.